Bienvenidos todos a este canal Aroma del Cielo. Hoy tenemos una edición especial. Vamos a hablar de un tema que es súper delicado, súper sensible, es acerca de la violación sexual. Hace unos años atrás yo estuve apoyando un retiro de mujeres jóvenes y adultas, y en este retiro hubo una parte donde ministraron y la persona que estaba dirigiendo la administración en un momento dice: quiero que se acerquen aquí adelante todas aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual, tocamientos indebidos, etcétera, ¿no? Entonces todos estábamos en una actitud de orar, estábamos súper concentrados en la oración y yo estaba con los ojos cerrados, pero en un momento que abro mis ojos veo el 70% de ese grupo de mujeres, eran como 200 mujeres más o menos, el 70% aproximadamente estaban adelante. Y yo me quedé impactada. En ese momento yo era mucho más joven que ahora y no tenía mucho conocimiento del tema, pero me quedé tan impresionada. Dije, wow, o sea, qué tan mal estamos, ¿no? Para que tanta gente haya sido abusada sexualmente. Y entiendo que este no sea un tema fácil de abordar, de ninguna forma lo es, pero también es necesario. Es necesario no callar, es necesario que desde las iglesias también se hable de esos temas. Y para eso, como hijos de Dios, como líderes o pastores, que son algunas personas, podamos abordar estos temas con sensibilidad y también con conocimiento. Entonces, quiero empezar por hacer la definición del manual de medicina acerca de la violación. Violación se le denomina penetración en la vagina, el ano o la boca de otra persona cuando no es deseada o la persona no lo acepta, es decir, no consensuada. En personas que no llegan a la edad de consentimiento se le considera estrupo. El abuso sexual es un concepto mucho más amplio que el de la violación sexual misma. ¿Y qué produce en la mujer el haber sido violada? Bueno, todo un proceso traumático que tiene que vivir. A esto se le llama trastorno de estrés agudo o trastorno postraumático. Quiero también mencionar que aproximadamente el 80% de casos de violación sexual no son denunciados. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no son denunciados? ¿Por qué la mujer se queda callada? ¿Por qué la mujer no habla? Y esto es un punto muy importante a tratar, porque justamente a eso quiero llegar con este corto video. Solamente voy a tocar un punto porque el tema es muy amplio, muy complejo. Para que el violador llegue a pagar su culpa, la mujer que es violentada, que es violada sexualmente, debe ir al médico legista. Para esto, en primer lugar, debe tomar la decisión de hacer la denuncia, ir a hablar, y una vez que le hagan las pruebas psicológicas y también físicas, luego recién procede los cargos hacia esa persona. No es nada fácil, porque incluso, si les voy a dejar también el link de este manual, donde indica el procedimiento. Imagínense que para que realmente hayan pruebas fehacientes, fidedignas, la mujer que ha sido violentada debería ir inmediatamente a hacer la denuncia, sin haber orinado, sin haberse bañado, sin haberse cambiado de ropa, y pasar por todo un proceso que aquí unos psicólogos le denominan la segunda violación. Lo que estoy leyendo es un artículo llamado Psicología de la Violación, de Vicente Garrido, y él está citando a unos psicólogos que han investigado acerca del tema. La víctima en el proceso penal. Voy a parafrasear un poco para que se pueda entender mejor el lenguaje. Dice: con ser difíciles los momentos que acompañan a la agresión sexual y a su posterior ajuste, no acaban ahí las dificultades de la mujer violada. Paradójicamente, las instituciones legales someten a la víctima a todo un proceso arduo y de efectos psicológicos graves. De ahí que Burgess y Holmstrom denominen todas estas circunstancias como la segunda violación. Ese fue el nombre que le pusieron. Y ellos nos muestran
porque documentaron con el estudio que hicieron a mujeres que han sido violadas el impacto psicológico sobre las víctimas en las sucesivas fases del proceso legal, y lo han dividido en 4 partes. La primera parte es la denuncia, cuando la persona decide ir a hacer la denuncia, y muchas veces no va por voluntad propia, no va porque realmente ella se sienta motivada a ir. Porque recuerden, la primera impresión que una persona tiene después de haber sido violada es que tiene sentimientos de culpa, tiene sentimientos de que se siente sucia y no va a querer exponer su vida delante de desconocidos. Entonces muchas veces esta persona es motivada por un familiar, un amigo que le lleva a poder hacer la denuncia. La segunda parte es el interrogatorio policial, cuando los policías, que en su mayoría son hombres, escuchan la versión de ella, lo que hacen en vez de ayudarla, de sensibilizarse, es cuestionarla. Y se portan de una actitud antipática y escéptica. Entonces esto es algo traumático para la persona. Y además de esto requiere que la víctima recuerde y describa las circunstancias escabrosas delante de estos funcionarios que mayormente son hombres. La tercera parte, lo que había mencionado, es la revisión médica. Posteriormente ha de someterse a una cuidadosa revisión médica para la comprobación de penetración y uso de fuerza. Es decir, no basta con que la persona vaya a la policía y diga que ha sido violentada, que ha sufrido violación sexual y que ha sido sin su consentimiento. Porque primero, no es creíble para ellos mismos. Es cuestionada. Y entonces, para que esto se llegue a penalizar, la mujer debe demostrar que hubo violencia. Imagínense, o sea, qué terrible esta situación. La número 4 es la decisión de presentar cargos contra esta persona. Y muchas de las víctimas, según este estudio que hicieron, de 61 casos, de esos 61 casos, 9 de ellas desistieron de presentar cargos por temor a represalias. Y 8 de ellas no quisieron pasar la exposición pública en el juicio. Y número 5 es durante el juicio. Los autores señalan 3 factores como fuentes principales de estrés para la víctima. Las demoras en las citaciones, que obligan a la interesada a mantener la tensión previa a las reuniones. Segundo, la exposición pública del hecho, donde ella tiene que repetir los detalles del incidente, así como otros hechos de su vida personal delante de gente desconocida. Y tercero, el hecho de que la víctima sea tratada como delincuente también. Porque, ¿cuáles son las preguntas que le hace el juez? Le dicen así: ¿consintió la víctima? ¿Ofreció resistencia a la víctima? ¿Cuál es su reputación y conducta sexual? ¿Estaba necesitada de dinero? ¿En qué estado emocional se hallaba después del asalto? ¿Denunció la propia víctima la violación? ¿Ocurrió de verdad el acto sexual? ¿La denuncia fue una treta para escapar del castigo de alguien? ¿Quería vengarse de alguien? Y está muy bien que como sociedad nos indignemos ante estos actos de violencia, de agresión hacia la mujer. Pero ya sea cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresión, esto no es algo que Dios acepte como normal o que lo acepte como que esté bien dentro de la sociedad. Pero tenemos que ir a la raíz de todo esto. Porque si queremos atacar un problema, lo tenemos que atacar de raíz. Y queridos amigos, el problema no es solamente el machismo. Aquí se está viendo un tema de violencia, un tema de agresión. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué nos habló Jesús con respecto a eso? Mateo 15:19 nos dice: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en todos los ámbitos del ser humano hay una depravación total. Y esta es la causa de todos estos problemas. No culpemos solamente al machismo, porque si nos ponemos a pensar, ¿quiénes han criado a estas personas? ¿Quiénes han criado a estos violadores? Han sido un papá y una mamá, posiblemente la madre sola, pero yo digo, aunque los padres eduquen perfectamente bien a los hijos, créanme, aún así van a haber muchos que van a vivir en este tipo de vida.
en este tipo de agresión. Y como sociedad debemos indignarnos, como iglesia debemos trabajar en esto. Y para esto hay varias opciones. Una es trabajar con aquellas mujeres que ya han sido violentadas. No solamente mujeres, hablemos que también hay hombres que han sido violentados, niños, adolescentes. Yo quiero presentarles una opción también que es acerca de la prevención del abuso sexual. Acuérdense, el abuso sexual es un concepto más amplio que el de la violación. Es acerca del proyecto Protégeme de Ecuador, es una ONG. Les voy a dejar los datos en la descripción para que ustedes se pongan en contacto y puedan capacitar a tu iglesia, a tu grupo de mujeres o grupo de amigas, de madres de familia, para que puedan trabajar como voluntarios en la prevención contra el abuso sexual infantil. Como líderes, como pastores, tenemos que estar empapados del tema para poder abordarlo de la mejor manera. Y orar siempre por estos niños, por estos jóvenes que están siendo abusados sexualmente. Aproximadamente el 70% de abuso sexual a menores de edad se dan dentro de la familia. O sea, imagínense, el problema es súper complejo. ¿Por qué no se llega a penalizar a estos violadores? Porque posiblemente sea el hermano, el padre biológico, el padrastro, el primo, el vecino, el tío. Entonces, en primer lugar, los niños, los jóvenes son amenazados por estas personas para que no hablen. Y cuando deciden hablar muchas veces no les creen. En otros escenarios pasa también que la familia llega a enterarse de que uno de los familiares fue el abusador y no lo denuncian. Prefieren que esté libre, prefieren ocultarlo para que no se vea mal ante la sociedad y para que no lo incriminen a él, para que no vaya a la cárcel. Prefieren ocultar este delito. Entonces, sigámonos preparando, sigamos empapándonos del tema para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Que Dios los bendiga y los guarde.